Seré breve en mi historia, viajero, pues la tormenta pronto amainará y tendremos que ponernos en marcha de inmediato, a no ser que prefieras una muerte vil, presa de lo que viene tras la noche. Créeme, no quieres saber lo que acecha entre estas dunas. Yo lo aprendí por las malas, y así me llevé esta fea cicatriz en el costado de recuerdo, y de ello fue hace tiempo, pero no tanto como el de mis andanzas fuera de esta condenada tierra. ¿Que quién soy? Guerrero, bárbaro, bebedor y ladrón, por supuesto. Déjame que te lo cuente entonces, antes de que tu rostro de incredulidad me amargue y decida romperlo de un puñetazo. Como todo hijo de Cimerio, nosotros nunca permanecemos mucho tiempo en un sitio. Mi padre no era excepción a esto, ni cuando conoció a mi madre. En todo caso, fue cuando se encontró con la misma que pensaría que debía tomarla y escapar y nunca volver a sentar la cabeza. No vaya a ser que el tiempo mismo lo atrapara. Malandrín y avispado era mi padre, vividor como pocos, y con un fuego en la mirada que podía rivalizar el de una pila funeraria en la ceremonia del más magnífico de los reyes. La mujer de la que se enamoró tenía ascendencia norteña, y la aldea en la que la encontramos tenía un pequeño monumento dedicado a Ymir. Aun así, esta mujer jamás convenció a mi progenitor de cambiar su modo de ser, puesto que él solo vivía por y para sí mismo, como buen hijo de Crom. El día de mi nacimiento, la lluvia había estado azotando la casucha en la que se habían alojado durante un tiempo la tribu de mi padre, y según siempre cuenta con alegría y temor, un singular rayo cayó en esa noche, trueno que silenciaría la tempestad para permitirme dar mis primeros llantos en el mundo. Si aquellos que se dice que nacen bajo el manto de Crom, que les da todo lo necesario a los hombres de que entran al mundo, entonces mi nacimiento era una señal de que el viejo y terrible Dios tenía su ojo puesto en mí. Atraer su atención jamás era bueno, según decía mi padre, pues él era quien juzgaba si uno era digno de entrar a su Valhalla en la muerte, y si los augurios presagiaban grandes cosas, que mía fuera la fuerza para enfrentar a la adversidad. Si mi padre huía del tiempo, entonces yo cabalgaría el viento, pues nuestro camino nos llevaría a través de toda Iboria, hasta que mi progenitor no pudo continuar la marcha. El mundo es cruel, y los cimerios nos hemos curtido en esa crueldad. Si mi familia no podía mantener el paso, entonces era momento de despedirse. Una última vista atrás, para después seguir caminando hacia adelante. Ese fue el día que pasé de ser un mero muchacho a convertirme en un hombre. De mi padre no supe nunca más, pero sí algo aprendí mientras me criaba él y a mi madre es que el canalla no moriría más que de pie, con una mano en la espada y la otra en el cuello del enemigo. De mi hogar en la tribu solo me llevé el medallón que cuelga hasta día de hoy en mi pecho, un oscurecido talismán con la montaña del temible Crom y la espada con la que me entrené, botín que saquearon los míos tras un exitoso asalto a una de las caravanas de comerciantes turanios. Hoja muy distinta a la que hemos estado acostumbrados a usar, pero que pronto hice mía, compañera fiel en los viajes y el camino. Sin embargo, sería en una ciudad estigia que conocería al amor de una sola noche. Hermosa mujer que se movía cual serpiente, pero tenía la fogosidad de una fragua encendida. Puede que aquello fuera un momento de debilidad, mas el botín que obtuve fue más valioso que cualquier gema de palacio. Esa doncella de piel bañada por el sol me enseñó la palabra escrita, o en su defecto, a entender el peligro en las palabras del mundo civilizado. No soy trovador ni pretendo serlo, pero cierto es que se puede salir de más de un apuro cuando sabes leer un cartel o sorprendas a un pomposo enclenque con un par de palabras que has aprendido. De esa ciudad no solo saqué una buena quemadura de la exposición al sol, sino que también un gusto por los licores refinados y el buen vino. Cuando vas con un par de jarras encima, consigues sacar un montón de información a la gente que te rodea. Y esa mañana amanecieron un par de establecimientos con unas cuantas cajas de mercancía menos. Seré honesto.
No me gusta robar por robar. No soy burdo ratero como esos que vienen de la pérfida Zamora. Pero hay algo en la emoción de la aventura, en ese sentimiento de que estás enfrentando con todos los elementos en tu contra y de alguna manera consigues salir hacia adelante. Puede que todavía me queden más experiencias por vivir, pero es en esos momentos en los que temo por mi vida y en los que cada segundo cuenta que siento la fuerza que me fue entregada al nacer, y esa fuerza es más embriagante que cualquier bebida espirituosa. Sería a partir de ahí que viviría la emoción de aquel que se adentra más allá de los límites que la civilización establece a sus campesinos, y viviría en honor a mi nombre, tan libre como el viento sobre el que voy montado. Pronto sería que la palabra se correría de un vulgar ratero que aparecería por la mañana y salía en la noche para no ser visto, y eso me abrió una nueva perspectiva, un objetivo, una meta. La libertad era mía como hombre que había nacido en la tierra, pero tal como le pasó a mi padre, llegaría el momento que mis andanzas terminarían, como el tiempo que lo alcanzó a él. No viviré para siempre. Llegará un instante en el que a mí también me atrape, en el que los vientos dejen de soplar a mi favor y deba mirar hacia atrás una vez más, y cuando lo haga, ¿qué veré? Es cierto que he visto ciudades al lado de mi tribu y junto a la compañía de bellas mujeres y sabios que me acompañaron en el rito ancestral de la bebida, pero ¿qué más? Un ratero, esa palabra, el dolor que se siente, ¿es este el mal de la civilización? Cuando comprendes lo que significan las palabras, como un animal recién liberado rugí. Oídme bien, los vientos, las estrellas, la luna y tú, maldito Crom. No soy un vulgar hurtabolsillos. Soy hijo de auténticos cimerios. He blandido una espada antes de que he caminado. Soy el terror que siente todo hombre cuando me ve erguirme en la colina. Decidme entonces, ¿cómo puede ser que me confundáis? ¿No veis las cicatrices por las que he sangrado? ¿O la hoja que empuño, que fue lo último que vieron tantos hombres? ¡Respondedme! Y no recibí respuesta. Esa noche sería mi más oscura y más confusa. Sé que empecé con la bebida y amanecí con el bolsillo vacío, incontables mujeres a los pies de mi cama, y algunos hombres afeminados también, y la sonrisa ladina de alguien bajo el arco de la puerta en la habitación en la que desperté. Pero si nuestro increíble bárbaro ha despertado. Su acento lo denotaba Turanio, y al momento fui a agarrar mi espada, y cuando no la encontré tomé lo más parecido a esta, una jarra de metal. Prefería morir con un arma en las manos que con las mismas desnudas. No me malinterpretes, mi querido amigo. Levantó sus manos para intentar tranquilizarme. Yo escupí, le miré y le dije, no soy amigo tuyo, no soy nada tuyo. Un cimerio es libre. Y también es un cimerio capaz de las proezas de las que te vanagloriaste anoche. ¿Dónde está la luna que robarás? ¿O al sol su corona? Lo miré casi como si pudiera imaginarme estrangulándolo, porque no podía. En el momento en el que intenté levantarme me fallaron las piernas, y aún había alguna que otra amante ferrada en sueños a mí. Entonces todo vino de golpe, como si un herrero me lo estuviera martilleando para hacérmelo entrar en la cabeza. Dejé caer la jarra mientras sentía cómo mi temple se partía. Y así recordé lo que pasó la noche anterior, el cómo empecé a beber y al beber a contar, a volver a blasfemar y pronunciarme a Crom, y el cómo uno de los patrones en el establecimiento se encargó de mantenerme borracho, tal vez por entretenimiento o para atarme cual araña. Pero él no era ninguna araña, no, tenía más aspecto de culebra, porque hasta las serpientes tienen dignidad. ¿Estas mujeres? Pregunté. ¿No son de tu agrado? Las elegiste tú mismo con altanería. Gruñí, pero no pude mantener la mirada. Un punzante dolor como las puñaladas de un diestro guerrero en mi cabeza. Entre temblores y protestas logré preguntar: ¿qué es lo que quieres? Una respuesta que me dejó helado. Ver de lo que eres capaz. ¿A qué se refería? ¿Es que creía que era capaz de lo que había pronunciado mientras estaba poseído por los efectos de la bebida?
¿Estaba loco de remate? No había quien le robara el sol o a la luna. Sin embargo, su rostro me decía que había algo más que él sabía, y yo no estaba como para que me toreasen mucho. Suéltalo ya, bufé, para después buscar agua en las jarras sobre la mesa de noche y desperdiciar la mitad al intentar agarrarlas. Considero que tienes cualidades, bárbaro Cimerio, y yo tengo interés en hacer una inversión, ya sea entretenimiento o un negocio que me favorezca. Un hombre vive lejos, al este, más allá de esta ciudad y el alcance de cualquiera. Vive en una torre tenebrosa, y se dice que recibe muchas visitas, pero ninguna sale. Me dan igual los cuentos de hechicería y paparruchas similares, pero bien sabe Seth que veo una oportunidad. Mis ojos se clavaron en él de inmediato. ¿Sabía lo que me estaba pidiendo? Lidiar con brujería. Sabe bien el hombre que no se ha de tentar con ese tipo de cosas. El corazón se pudre, la mente se nubla, y lo peor de todo, Crom lo ve como una muestra de debilidad, como si los obsequios que nos dio al nacer no fueran suficientes. Un tremor en mi estómago, cual montaña rugiente, y al girarme a un lado vomité. Con la cabeza más despejada, lo volví a enfrentar. ¿Estás loco? Nada bueno ocurre a los insensatos que tratan con este tipo de maquinaciones y embrujos. Puede ser. Pero si estoy loco yo, ¿qué eres tú? Un cobarde, pues me diste tu palabra. En ese momento abrió uno de los estuches de su cinturón y sacó un medallón. Mi medallón. Di un salto, haciendo acopio de todas las fuerzas que quedaban en mí, y entonces vi como dos hombres más entraron en la habitación, agarraron la jarra que empuñaba con ferocidad y pronto vi el suelo cuando se me echaron encima. Trastabillé, pataleé y me intenté zafar, todo en vano. Entonces me agarraron por el pelo y me hicieron mirar al frente. Esa culebra, tocando mi colgante con sus largos y ruinosos dedos. Sentía sus afiladas uñas tocando la montaña relampagueante como si estuvieran clavándolas en mi carne. Y aun así, como una muestra del poder que tenía, me lo devolvió, lo puso en mi cuello. Por primera vez en mi vida me sentí encadenado, y entonces lo comprendí. El terrible y viejo dios se burlaba de mí, pero al mismo tiempo me planteaba su prueba, para verme triunfar o fracasar miserablemente. Dime, ¿qué es lo que quieres? Su sonrisa me miró como si intentara tragar mi alma, arrancándomela del pecho, y sus palabras eran veneno. Entrarás en la oscura torre al este, más allá de esta ciudad, y el desierto, y me traerás el tesoro más valioso que alberga en su interior. Robar a un hechicero, esa era la circunstancia en la que Crom me había arrojado. Como cuando caes por un acantilado, está en tu mano salir de ello, extender el brazo y agarrarte al borde. Necesitaba tiempo, y ese hombre cuyo nombre conocí, pero al que seguiré refiriéndome como Culebra, me lo otorgó. Pasé 2 noches más en su villa, siendo atendido por serviciales criados, diestras bailarinas y pasionales compañeras que calentaron mi cama por las noches y por el día. Pero eso no conseguía animarme. De hecho, lo hizo otra cosa. La tarea que me había sido encomendada, esa aventura, robar a aquello a quien nadie se atrevía, un hechicero que si lo que me habían contado los ancianos y los borrachos entre copa y copa. Algunos decían que para obtener su oscuro poder uno debía abandonar su piel humana y vestirse como la más cruel de las bestias. Otros decían que debías arrancar el corazón a un latiente de tu ser más cercano y ofrecérselo los poderes temibles. Patrañas todas ellas, pero eran leña que echar al fuego, un fuego que alimentaba mi ambición, pues el solo pensar en lo que me esperaba me animaba más que la compañía de la más hermosa de las doncellas. Me encontré cavilando entonces por las noches, como un romántico esperando a su amante, más que emplearlas en la compañía de personas muy dispuestas. En el tercer día lo tenía claro. Robaría el tesoro y me proclamaría como el ladrón que robó al hechicero y vivió para contarlo. Volví a presentarme ante Culebra, que gozó del placer de verme verdaderamente motivado para el viaje, y cuando le dije que era el momento de mi partida, se aseguró, primero, de que no fuera un engaño, y de que no tratara de huir, así que hizo que me acompañaran 2 de sus hombres, armados y cubiertos de pies a cabeza de metal con esas máscaras que me daban escalofríos.
pero que servían para esconder a los cobardes que las llevaban. Por otro lado, me fue entregado un corcel de mi elección, y de entre todos ellos vi un elegante caballo, cuyas crines lucían rojas al sol, y lo llamé Viento. Aprovisionado con más cosas de las que realmente llegaba a comprender que iba a necesitar, estaba listo para partir, y así fue. Tomando rumbo al este, los guardaespaldas de Culebra me acompañaron durante todo el día y parte de la noche, en la que acampamos bajo la sombra de las largas dunas y montamos campamento. Sin embargo, esa noche el viento soplaba del este y traía el aroma de muerte. Mis compañeros de viaje no parecían notarlo, o peor, estaban ya acostumbrados a ese hedor, pero yo lo noté y lo sentí. Reafirmando mi convicción de lo que debía de hacerse, agarré el medallón en mi palma y dije lo pertinente. «Te maldigo, Crom. Eres un bastardo magnífico». Dormiría tranquilo el resto de la noche. Mis amigos no me acompañarían por mucho tiempo más tras el amanecer, pues pronto tomamos rumbo y me dejaron cuando comencé a ver el temible territorio sobre el que se suponía que habitaba el hechicero. No obstante, cuando me hice la idea de que me adentraría en el dominio temible, la brujería y lo arcano que no comprendía, jamás pensé que el propio mundo reflejaría la voluntad de su amo, si es que se podía ser dueño de la tierra sobre la que pisas. Hasta las dunas habían terminado, y sólo la ennegrecida tierra prosperaba. Si tuviera que definirlo, sería que la región lucía cruel. El mundo es cruel, los animales eran crueles, y los hombres que nacían en esa crueldad solo tenían dos opciones: vivir o morir. Sin embargo, esta crueldad era diferente. Era como si se pudiera respirar el mal en el aire, como si toda la vida fuera succionada al entrar y no hubiera esperanza de que la vida sanara. He visto bosques calcinados y el fuego arrasar con la civilización de los pueblos que hemos saqueado, pero siempre hemos sabido que donde se ha puesto una piedra una vez, se puede volver a poner otra, y el mundo se recobrará. Por primera vez en toda mi vida, no estaba seguro de que esto fuera verdad en ese lugar. Tuve que calmar a viento para mantener el rumbo, y el aire soplaba frío y el sol se ocultaba, puesto que ni tan siquiera él quería tener nada que ver con esa zona. Tras las primeras colinas siniestras, es que por fin pude verla, alzándose como una aguja en el centro del abismo, la torre del hechicero. En ese momento sentí repulsión. He visto montañas magníficas, altas cordilleras y la belleza en la naturaleza que se extiende a lo largo y ancho de este mundo. Pero eso era un insulto. Desde el punto más bajo que el terreno lo permitía, se atrevía a alzarse más alta que las propias montañas. Ahora entendía mi cometido, la grave afrenta que el morador de este lugar había hecho contra el mismísimo Crom, y si de mi mano cupiera la posibilidad, lo vería demolido hasta los cimientos. Pero eso no eran los planes que tenía la vieja y terrible deidad para mí. Mi misión era otra. Pronto ordené a viento a cabalgar, pues ni el destino me alcanzaría. Si debía de hacerse, sería bajo mi criterio y no permitiría a ningún otro marcar mi paso. Descendería entonces por la agrietada montaña, excavada por los ruinosos poderes que se habían manifestado en este lugar, mientras malos augurios volaban en la distancia. Pájaros negros en el horizonte, alrededor de la estructura tenebrosa, como si estuviera convocando a su llamamiento todo lo malo en este mundo. Mi movimiento estaba lejos de ser sigiloso, pues como una mancha en la pared destacaba por los colores que resaltaban en el gris del terreno, y pronto escuchamos un chillido. La sangre se me heló y mi corcel estuvo a punto de encabritar, pero de alguna forma conseguí agarrar las riendas y mantenerlo controlado para que no saliera corriendo despavorido. Una sombra sobrevoló por encima de nosotros, más grande y más siniestra que cualquier otra criatura, y pronto entendí que aquello no eran meras aves. Gigantesco, con alas como las de un murciélago, tenía el tamaño de un caballo y afilados talones. Actué rápido. Agarrando las riendas con una mano di la orden de marchar a toda prisa a viento, mientras que con la otra desenvainaba mi espada. La sombra nos seguía, y el quejido ahora resonaba como el grito de esa bestia que se estaba aproximando. Podía escuchar el aleteo de cómo se atravesaba el aire a toda velocidad e intentaba echar esta aventura por la borda. Pero si por algo soy conocido por mi valor y mi capacidad para salir de estas situaciones.
La sombra sobre nosotros se abalanzaba. Podía sentirlo en mi nuca, el agitar de sus extremidades y las intenciones hostiles de un depredador a punto de hacerse con su presa, y esa mirada, brillante y malvada. Tomé mi decisión, detuve el caballo de golpe, y éste frenó bruscamente, dándome toda la fuerza que necesitaba, pues al girarme con la espada por delante, ésta conectó rotundamente con el torso de la criatura, no, un poco más alto, y separé la cabeza del cuerpo, que cayeron delante nuestra, y pude sentir el hedor de la sangre negra en mi hoja. La cabeza de la criatura yacía, el resplandor se apagó como una vela, pero el cuerpo se retorcía, y tuve que volver a tranquilizar a viento. ¿Qué demonios era esa cosa? Ah, sí, yo mismo lo había dicho. Demonios. Desde lo alto de mi caballo contemplé el cadáver que finalmente perdió la motivación para moverse y cayó sin vida. Grandes, como hombres con largas alas que nacían desde la punta de los brazos y conectaban con los talones, como una broma sin gusto de un murciélago. Y si lo que había visto era cierto, se contaban por las decenas y estaban en movimiento. Fui raudo y veloz en mis siguientes movimientos. Desmonté de mi fiel compañero y lo conduje a una apertura en la cara rocosa del acantilado. Tras unas piedras me oculté y me aseguré de cubrirle la vista para que no entrara en pánico, pues los horrores que vi a continuación fueron terribles, hasta para mí. Descendieron como aves rapaces y pronto comenzaron a devorar a su semejante caído. El aliento me fue arrebatado. Casi lo agradecía porque no quise hacer ni un solo sonido que llamara su atención. Y una vez su carnicería concluyó, ni los restos habían quedado. Una mancha negra era lo que quedaba de la bestia demoníaca que había matado, y en esa terrible muerte hallé inspiración. Rebusqué entre las bolsas y encontré varios frascos. Uno de ellos tomé vacío para llenarlo de la sangre de la criatura que desprendía ese hedor, y me aseguré de que solo tocara el frasco ninguna parte de mi ropa. También limpié rápidamente la hoja de mi espada, pues tenía la corazonada que el olor a sangre, incluso la sangre de ellos mismos, atraía a las bestias aladas. Podría serme muy útil en lo que iba a hacer, y todo ello solo me motivó para seguir hacia adelante, con la torre en la distancia, pero más cerca que nunca. En mi aproximación hacia la siniestra estructura me percaté, pues lo primero que hice fue fijarme en la base de la misma, en busca de una entrada, un acceso o una ventana. Mas en su terrible apariencia no veía nada como se describía, ni tan siquiera un agujero por el que colarme, o si de haberlo estaría tan profundamente enterrado en la tierra que esta torre tenía más de astilla clavada en el costado de la tierra que de montaña. ¿Cómo era entonces que se suponía que recibía tantas visitas ese supuesto hechicero? Alcé la vista y pronto vi allá donde anidaban las grandes bestias y los monstruos voladores. ¿Serían usados para el transporte y no solo como sustituto de los perros guardianes? Debía de hacerme esta pregunta a mí mismo, puesto que no esperaba respuesta alguna. Si la magia de la que había sido dotado el malvado señor de esa tierra le permitía dominar a esas bestias, ¿qué le impedía comandar a los mismos elementos, todos allí corruptos en su morada? Tal vez la entrada solo era permitida para aquellos que habían sido invitados previamente. Entonces lo que me quedaría sería escalar la temible piedra negra de la que estaba hecha esa fortaleza maligna. Mi corcel, viento, pronto dejaría de resultarme útil, pues el hecho de que hubiera llegado tan lejos significaba tanto que sabía cuidarse por sí solo como que la suerte le sonreía. El momento de la despedida llegaría presto, pues me hube bajado del caballo y rebusqué entre los sacos y las bolsas todo aquello que pudiera serme útil. La comida era innecesaria. Una escalada era peor con el estómago lleno, pero la bebida era indispensable para devolverme las fuerzas y animarme el espíritu. Entre todo de lo que me había provisto Culebra, me encontré cargando mi fiel hoja, un par de frascos que los extraños alquimistas habían confeccionado por encargo de mi contratista, un pico para la escalada, una cuerda, un cuchillo que jamás había visto la sangre derramada, yesca y pedernal, una antorcha, arena fina y un zorrón donde llevarlo todo. Me lo hube equipado a la espalda, di un último vistazo hacia atrás y despedí a viento con la esperanza de volverlo a ver una vez haya escapado de este reino de locura. Después me encaré con mi tarea y comencé a trepar sobre la fría ennegrecida piedra maldita. Con el pico aseguré un punto de agarre y me apoyaba para avanzar, mientras que tenía la cuerda en el hombro para una parada de emergencia. Pero no hube escalado ni 15 metros cuando, entre mis propias gotas de sudor,
Pude sentir la corriente gélida del aire que soplaba. ¿Acaso me había vuelto loco? En ese condenado valle ni el viento se atrevía a soplar y aún así el frío me golpeó y su beso gélido marcó mis dedos. Tal vez era la voluntad maligna de la torre y su oscuro señor, que no quería al invasor y al extraño que ni tan siquiera la tocara, pero no me amedrantaría. Hube escalado unos 20 metros más cuando empecé a divisar de nuevo las sombras que pasaban en lo alto y tuve una idea. Puede que no me hubieran descubierto hasta ahora. Puede que se sintieran ahuyentadas porque yo portaba la fuerza que Crom le entregaba a sus hombres, o simplemente no era lo suficientemente significante como para notar mi presencia, pero eso iba a cambiar. Eché mano al frasco que contenía esa negra sangre y lo descorché para verter parte del contenido en la cara de la pared. No tardaron entonces los chillidos en reanudarse y me volteé para ver un demonio acercándose, pero esta vez yo no sería la presa. Até la cuerda al enganche en la base del mango del pico y con destreza de cazador lo arrojé, clavándose en el muslo de la criatura, la cual se retorció del dolor, mas agarré firmemente de la cuerda y mantuve atada a la bestia. Una vez me hube cerciorado de que la tenía atada y bien atada, es que la empecé a atraer hacia mí. Estos seres eran fuertes, pero no más fuertes que un cimerio de verdad. Una vez lo suficientemente cerca, salté y agarré por las patas al monstruo, y en esos momentos tomé acopio de todo lo aprendido y luché con el ser que pretendía tirarme. Pero mi voluntad era más fuerte. Pasé la cuerda alrededor de mi mano que la agarraba, y lo único que le quedaba al monstruo era empezar a aletear más y más alto, con la esperanza de que los gritos endemoniados me dejaran sordo o atrajeran la atención de sus semejantes. ¿Para bien o para lo peor? Sin embargo, no dejaría que eso sucediera, y mi oportunidad se presentaría cuando pasamos cerca de uno de los palcos abiertos en la cara de la torre. Dejaría ir a la bestia, pero no el pico, el cual arrojaría al balcón y se anclaría en los barrotes de oscuro mármol. Es así que comenzaría a trepar hasta tocar de nuevo estructura firme y a hallarme finalmente de cara al interior de esa siniestra fortaleza. ¿Qué era lo que me deparaba? La oscuridad, pues el sol se negaba a ir en la dirección de la torre y daba media vuelta. Busqué en mis cosas la antorcha, la cual encendí tras un par de minutos tratando de sacar la chispa de la yesca y el pedernal, pero finalmente sentí un abrazo cálido y no el apego del frío sobre mis hombros. Ese calor era reconfortante y la luz iluminaba mi rostro ahora empapado en sudor. Me adentré entonces, y te seré sincero, no estoy muy seguro de lo que vi en el interior de esa morada sombría. Seré generoso y diré que intenté comprender la primera mitad de todo allí cuanto vi, pero para la segunda mitad ya me hube rendido. Dejaré el saber de la hechicería para los hechiceros y los viejos, pero lo que sí supe de inmediato es que allí no era bienvenido. Inmensas columnas que sostenían techos de ángulos inquietantes, grabados en tablillas de piedra volcánica que se sentía como si la lava misma fluyera por las letras allí escritas. Ornamentos que solo un loco o un absoluto monstruo encontraría acogedor. Todo en ese lugar era como el resto de la región, cruel y malvado. Sin embargo, lo peor no eran los cráneos de cristal o los adornos del más vil de los oros, era el silencio, la soledad y el aislamiento. Estar ahí sentía como si todo a mi alrededor estuviera muerto, pero muerto de una manera antinatural, como si estuviera muerto en vida y todavía se pudiera mover, y yo que aún estaba vivo era como un plato recién servido al más hambriento de los comensales. No me dejaría devorar. Mi corazón aún latía en mi pecho, por lo que aún seguía siendo hijo del hombre, y si fuera a morir, sería luchando. Deambulé por la temible estructura hasta que encontré unas escaleras que se alzaban y enroscaban como una serpiente. Sería allí donde vería más puertas, las cuales se abrirían, y finalmente escucharía una voz, la voz del dueño de ese lugar, pero no sería éste quien me recibiría. Lo pude ver en la mirada de aquellos que de entre las sombras emergieron. Marionetas. Un ratón deambula por mis dominios, sin rumbo alguno. Mas no hay lugar en mi morada para ti ni el calor que traes, ratoncillo. Un destello en la mirada de esas criaturas. Se alzaban como hombres, vestían como hombres, con el metal y las armas, pero la vida hacía tiempo que les abandonó. No soy ratón alguno, serpiente.
Da la cara para que pueda ver el rostro de a quién robaré, proclamé con ferocidad, y pronto tomé las escaleras cuando los seres empezaron a rodearme. Entonces sentí la torre estremecerse y una carcajada de todos los que allí controlaba. Tan lleno de vida y rebosante de espíritu. Eres un ratón divertido, el más divertido que ha llegado en mucho tiempo. Mi espada desenvainada, el filo de mi hoja contra la carne fría de los suyos. Juraría que de un golpe rompí hueso, pero eso no hizo que ese ante mí soltara su arma, un garrote que alzaba en lo alto, intentando aplastarme de un solo impacto. Pero yo tenía la ventaja de la altura, y pronto lo pateé a un lado, con tan mala suerte que se precipitó al abismo debajo. Si el hechicero quería que fuera su siguiente sacrificio, tendría que ganárselo o enfrentarme a él mismo. Así es que comencé a ascender las escaleras hacia arriba, esquivando tajo tras estocada y guantazo. Pronto comprendí la verdadera naturaleza de la brujería que estaba manipulando a esas muñecas de carne. Detrás de sus demacrados músculos y cuerpos descompuestos estaba una constitución antinatural y una malicia que les otorgaba fuerza. No sentían el dolor de mi filo, ni sangraban cuando les cortaba, pero se mantenían cautelosos del fuego que portaba. ¡Maldita sea! Exclamé, cuando atravesé a uno de ellos con mi sable, pero otro me apuñaló la mano, obligándome a dejar ir mi fiel compañera de batalla. Con la antorcha en mano y la otra sangrando, apreté el puño y pateé al más cercano para impulsarme y ponerme espacio entre mis seguidores y yo. Algo debía de tener, algo que me sacara de esa situación, y lo hallé. Eché la mano al odre que había llenado con la bebida de la casa de Culebra y exclamé: ¡A tu salud, Crom! Tomé el líquido en mis labios, pero no lo tragué. Encaré a mis enemigos y expulsé el líquido, pasándolo por encima de la antorcha, y el fuego cobró la vitalidad de la que yo mismo le estaba proveyendo. El desafortunado engendro que tenía justo enfrente ardió como una pila funeraria, y aun así no sería suficiente, de no ser porque he sido precavido y buen ladrón. Es el provisto de las herramientas para el trabajo y la voluntad para usarlas. Lo recordé en mi juventud, cómo mi padre llenaba esas esferas extrañas con la negra brea y el aceite para arrojárselas a las cabañas de las aldeas que asaltábamos, y las antorchas hacían su trabajo. Tomé una de esas esferas, esas que los alquimistas habían preparado, y la arrojé con violencia. El recipiente fino que las contenía se quebró, y las llamas tomaron fuerza, y se desató una tormenta ígnea en la escalera. No hubo otro que me persiguiera tras ello. Lamentablemente perdí mi arma para no recuperarla jamás. La despedí como si despidiera al más magnífico de los guerreros. Primero traté mi herida con el alcohol de la bebida, y el resto lo derramaría en la escalera para honrar a mi espada. Después rompí parte de mi traje y vendé mi herida expuesta. Al menos todavía tenía fuerza para agarrar un cuchillo. El descenso había quedado fuera de cuestión. Parecía que se me estaba conduciendo a lo más alto de la torre, y allí acudiría, pues también significaba que lo más valioso estaría allí expuesto, para honrar a los oscuros poderes a los que había vendido su vida y alma ese brujo. Has sobrevivido, pequeño ratón, proclamó la profunda voz. Ratón no, guerrero y ladrón. Soy un hijo de Cimerio, como todos los bárbaros orgullosos, corregí. Honraré tu demostración de valor y osadía aceptando ese título. Dime entonces, bárbaro, ¿por qué entras a mi morada sin ser invitado? Finalmente llegué a lo más alto tras escuchar durante lo que parecían ser horas esas palabras que se propagaban por la estructura. Mi respuesta fue rauda. Para honrar mi legado, por supuesto, porque no hay ningún tesoro lo suficientemente lejos ni difícil de robar, ni tan siquiera el tuyo. El habitáculo que me recibió no se parecía a ninguna sala del trono, solo 6 columnas de las que emergían esqueléticas doncellas de piedra que sostenían braseros sin alumbrar, y por encima de ellos una bóveda abierta, si es que eso tenía sentido. Sostenían el techo, pero al mismo tiempo se podían ver constelaciones extrañas, y nunca vistas ni por mi tribu ni por mí. La voz sonó de nuevo, esta vez más cercana y personal, pero allí donde me giré para mirar nada me recibió.
No entiendo la motivación de tu gente, bárbaro. Vuestras vidas son tan cortas. ¿Para qué malgastarlas de esta manera? Malgastadas, me volqué para mirar a un lado y al otro, la antorcha aún en la mano. Una vida emocionante puede ser corta, pero eso no significa que no se haya vivido plenamente. ¿Y qué hace una vida plena? Es la emoción por la guerra, la carnicería, el asesinato, la matanza o el rapto. Si es así, no concluirás entonces que yo he vivido una vida más plena que ningún otro hombre. Un insulto, escupí a un lado. Tuya no es plena nada. Es cierto que los hombres sobreviven a base de quitarles la vida a los demás, pero es porque los hombres debemos demostrar la fuerza de la que se nos ha otorgado. Tú abandonaste tu humanidad y la fuerza que era tuya al nacer. Una vida como esa nunca sería plena. Interesante. En tu pequeña cabeza primitiva asumes que tuya es una vida plena. Una es la que puedes volcarte sin preocupación que dejar atrás. ¿Es eso correcto? Así es, me pronuncié como la luz que alumbraba en la oscuridad. Una buena vida, una vida vivida con bebida y mujeres a las que contarles las historias, sin temor en el corazón y en paz con los dioses. Silencio, silencio en las sombras por el tiempo que pareció una eternidad, hasta que finalmente volvió a hacerse acto de presencia. Tu vida es una mentira, insignificante y diminuta. Mi antorcha se apagó con el viento sobrenatural que el hechicero convocó. Ahora estaba, frío y sin luz, en el reino de tinieblas de ese monstruo vestido de hombre. Agarré con tanta fuerza mi cuchillo que la sangre goteó. Adopté una postura defensiva, mientras llevaba mi mano libre al zurrón en busca de algo para esta situación. El brujo se deleitó como si saboreara el triunfo. Tienes miedo, bárbaro. No comprendes lo que es la fuerza de verdad. En su tiempo se podría decir que era similar a ti, pues veneraba la fuerza por encima de todo. Una mentira, pero bella mientras la ilusión duraba. Uno de los braseros se encendió y alumbró un fuego fantasmagórico que lava la base sobre la que ardía. Una gota de sudor frío pasó por mi rostro. Es cierto, siento temor, siento miedo porque aún estoy vivo y mi corazón late. Golpeé mi pecho mientras uno hurgaba entre mis pertenencias. Te vanaglorias de una fuerza falsa. El fuerte no ha de tener temor de arrebatarle al débil lo que es suyo por derecho. Eso creía comprenderlo cuando aún era como tú, pero pronto me di cuenta que la fuerza del hombre es una farsa. Contempla si no, ¿cómo puede el hombre enfrentarse a estos poderes? Ni los dioses pueden juzgarme en este mi santuario. Una oportunidad vi, y pronto encontré lo que estaba buscando, el morral con la arena, y lo arrojé permitiendo que su contenido se desparramara como un líquido por toda la habitación. Esto debió cogerlo desprevenido, pues su discurso enmudeció y yo tomé la iniciativa. En eso te equivocas. La vida merece la pena ser vivida porque termina. Pero mírate, encerrado en tu torre por vete tú a saber cuánto tiempo, sorbiendo la fuerza de otros como un parásito. Créeme, los dioses te juzgarán. Todos somos juzgados al final, solo que a ti todavía no te ha llegado la oportunidad. Podía sentir su presencia, esa arrogancia en sus palabras, y podía imaginármelo gesticular. No podía no sacar pecho y responderme, y cuando lo hizo, pisó la arena, y yo me abalancé con un tajo que golpeó algo, algo que cayó al suelo, un dedo cercenado, y en el mismo un anillo que pronto tomé. Como de un hechizo que se había roto, ahora la bestia que había permanecido invisible se revelaba ante mí. Una calavera blanca e impoluta con una mirada brillante de odio se clavaba en mi carne. Una corona de negro basalto y unos atavíos que mostraban la arrogancia como los aires de grandeza de ese vil ser. En eso concordamos, bárbaro. Los dioses aún no pueden juzgarme, pero creo que a ti te ha llegado el momento. Chasqueó los dedos y alzó su báculo, tallado con una destreza que se ganaría la envidia del más habilidoso de los artesanos, y luces siniestras fueron convocadas tras él. El hedor a azufre y carbón quemado se manifestó, y los vientos dejaron de soplar fríos para adquirir la furia candente del amo de la torre. Para castigar mi insolencia estaba convocando criaturas que no deberían nunca pisar esta tierra. Se alzaban como grandes gorilas,
pero sus cuerpos lucían escamosos, y protuberancias puntiagudas se extendían desde los hombros por todo el lomo, y su mirada compartía la furia de su oscuro maestro. Creo que va siendo hora de que hagas las paces con tus dioses, bárbaro. Dedícales una última plegaria antes de que te arranque el corazón del pecho. Me daría la espalda. El entretenimiento se había terminado. Sería cuestión de segundos en los que sería aplastado. Me llevé la mano al medallón y proclamé: «Te equivocas. Mi dios no es tan débil que requiere de oraciones de sus seguidores. Crom no acepta súplicas ni plegarias, solo la fuerza para elegir entre vivir o morir». Me giré. Hacía tiempo que me había dado cuenta de que estábamos en lo alto y ese lugar coronado carecía de paredes, así que corrí, salté por encima de la escalera y me subí sobre los medios muros que la amurallaban. No me lo pensé dos veces. Salté. ¿Cómo sobreviví? ¿Preguntas? Bueno, digamos que secretos del oficio. Tal vez te cuente esa historia en otra ocasión. Vamos, la tormenta está amainando.